Simplemente deja ir. No está en su físico, no está en su inteligencia, ni siquiera está en cuánto lo quiere. Está en algo mucho más sutil, mucho más profundo, sobre todo, mucho más poderoso de lo que cualquiera de los dos podría imaginar. Bienvenidos. Me alegra muchísimo que estés aquí, porque lo que vamos a hablar hoy no es de lo que normalmente habla la mayoría. No vamos a hablar de trucos, ni de manipulación, ni de fingir ser alguien que no eres. Vamos a hablar de psicología masculina real, de lo que verdaderamente ocurre dentro de la mente y el corazón de un hombre cuando está al lado de una mujer que comprende ciertas cosas que la mayoría desconoce por completo. Y antes de que continúes escuchando, quiero que tengas algo muy claro. La frase con la que comience este video se queda corta, muy corta, porque lo que vas a descubrir durante los próximos minutos no es solamente la diferencia entre ser olvidada o ser recordada. Es la diferencia entre una relación que simplemente sobrevive y una relación que realmente florece. Es la diferencia entre un hombre que está contigo y un hombre que decide elegirte cada día. Y créeme, esa diferencia es mucho más grande de lo que parece. Ahora quiero plantearte algo antes de seguir. Algo que quizás nunca te hayas preguntado de esta manera. ¿Sabías que la mayoría de las relaciones no terminan porque haya dejado de existir el amor? Muchas terminan por algo mucho más silencioso, mucho más difícil de detectar y, precisamente por eso, mucho más peligroso. Existe una desconexión que comienza a crecer poco a poco, como una pequeña grieta en una pared que nadie nota hasta que, de repente, el techo termina cayendo. Y lo más curioso, lo verdaderamente revelador, es que esa grieta casi siempre comienza en los mismos 5 puntos. 5 cosas que, cuando una mujer las hace de manera consciente y genuina, pueden transformar por completo la dinámica de una relación. Y cuando están ausentes, la relación comienza a vaciarse lentamente, casi sin que nadie se dé cuenta, hasta que llega un momento en el que uno de los dos mira al otro y ya no entiende exactamente por qué siguen juntos. Durante este video voy a explicarte cómo funciona todo esto. Te voy a mostrar exactamente cuáles son esas 5 cosas, porque tienen sentido desde una psicología más profunda y fundamentada, y cómo puedes comenzar a integrarlas en tu propia vida y en tu relación desde hoy. Pero quiero pedirte algo, quédate hasta el final, porque el último punto es especialmente importante. Es uno de los temas que más me ha costado abordar durante todos mis años de consulta, el que más resistencia suele generar y, paradójicamente, también uno de los que más puede transformar una relación. Así que no te vayas todavía. Y si todavía no te has suscrito al canal, este puede ser un buen momento para hacerlo. Es rápido, no cuesta nada y el contenido que encontrarás aquí puede cambiar para siempre la manera en que entiendes tus relaciones. Quiero contarte algo que he observado durante muchos años trabajando con personas y parejas, con individuos que llegan a consulta con el corazón roto o con la cabeza llena de preguntas que ni siquiera saben cómo formular. He conocido a mujeres brillantes, hermosas, generosas y completamente entregadas que no consiguen entender por qué sus relaciones no funcionan. Mujeres que dan absolutamente todo y que, aún así, sienten que algo sigue faltando. Que existe una distancia invisible entre ellas y el hombre que aman, una distancia que no saben cómo atravesar. Y cuando les hago preguntas, cuando llegamos a las preguntas realmente importantes, casi siempre termino encontrando la misma respuesta. No es que ellas no sean suficientes. Es que nadie les enseñó cómo conectar verdaderamente con la psicología masculina. No con esa versión simplificada que aparece en cualquier revista, sino con la versión real, esa que permanece debajo de la superficie y que incluso muchos hombres tienen dificultades para expresar con palabras, aunque puedan sentirla con una intensidad que hasta a ellos mismos los sorprende. Porque los hombres, aunque en ocasiones pueda parecer lo contrario, son profundamente emocionales. También son muy sensibles a determinadas cosas. Y cuando esas cosas están presentes dentro de una relación, cuando una mujer consigue activarlas de una manera genuina y consciente, algo dentro de la mente y del cuerpo del hombre puede responder de una manera casi instintiva, casi primaria. No es magia, es psicología, es neurociencia, es, en cierta medida, la manera en que estamos construidos como seres humanos. Y aquí aparece una de las partes más fascinantes de todo este tema. Las 5 cosas de las que estamos hablando no tienen absolutamente nada que ver con ser una mujer perfecta. No dependen de tener el cuerpo ideal, de cocinar de determinada manera, de ser agradable todo el tiempo o de sacrificarte silenciosamente por los demás. Tienen que ver con algo completamente diferente. Algo que está al alcance de cualquier mujer que realmente decida comprenderlo y aplicarlo en su vida. ¿Quieres saber de qué se trata? Empecemos. Existe una necesidad dentro de la psicología masculina que es tan fundamental y está tan profundamente arraigada que,
Cuando no se satisface, un hombre puede comenzar a desconectarse de una relación de maneras que ni siquiera comprende completamente. Esa necesidad de sentirse competente. Sentir que es capaz, que puede hacer algo, que sus acciones tienen valor y que su presencia realmente importa de una manera práctica dentro de la vida de la mujer que ama. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con el machismo ni con antiguas dinámicas de pareja. Tiene que ver con la manera en que funciona el sistema de recompensa del cerebro masculino, con la forma en que la testosterona y la dopamina interactúan cuando un hombre siente que está siendo efectivo, que está contribuyendo y que está consiguiendo algo que realmente importa. Cuando ese sistema se activa de manera constante dentro de una relación, el hombre puede comenzar a asociar a esa mujer con bienestar, motivación, con un estado positivo que desea seguir experimentando. Pero aquí aparece el problema. Muchas mujeres, sin quererlo y sin siquiera darse cuenta, terminan haciendo exactamente lo contrario. Y no porque sean malas personas, sino porque han aprendido a ser autosuficientes. Y ser autosuficiente, por supuesto, es algo maravilloso. El problema aparece cuando esa autosuficiencia llega al extremo de hacer que el hombre sienta que no es necesario, que no tiene nada que aportar o que simplemente está de más. Ese sentimiento, aunque sea silencioso y aparezca poco a poco, puede resultar devastador para la motivación masculina dentro de una relación. Entonces, ¿cómo puedes activar esta necesidad de una manera genuina y sana? No se trata de fingir que no sabes hacer las cosas. Tampoco de comportarte como si fueras incapaz. Se trata de permitirle participar. De pedirle ayuda cuando realmente la necesitas o incluso cuando no la necesitas demasiado, pero sabes que para él significa algo poder contribuir. También se trata de reconocer sus esfuerzos de una manera específica, no simplemente con palabras genéricas. No es ese gracias automático que decimos prácticamente a todo el mundo. Es un reconocimiento que realmente transmite. Vi lo que hiciste, vi el esfuerzo que pusiste y me importa. Existe una diferencia enorme entre decirle a un hombre simplemente gracias y decirle lo que hiciste ayer me ayudó muchísimo. Me sentí acompañada. La segunda frase puede activar algo completamente diferente en su cerebro. Le comunica que fue efectivo, que su acción tuvo un impacto verdadero en el bienestar de la persona que ama y, desde la perspectiva más básica de la psicología masculina, eso puede convertirse en combustible puro. Pero existe otro lado de esta misma moneda que es igual de importante y que pocas veces se menciona. Evitar el control excesivo. Cuando una mujer controla constantemente la manera en que un hombre hace las cosas, cuando lo corrige una y otra vez o cuando toma el mando de absolutamente todo sin permitirle espacio para aportar su propio criterio, el hombre puede comenzar a retirarse. No necesariamente porque sea débil, tampoco porque haya dejado de importarle la relación. Puede hacerlo porque su mente interpreta ese control como una señal de que ella no confía en él, de que no lo considera capaz. Y aunque esa interpretación pueda ser completamente equivocada, sus efectos sobre el comportamiento y sobre el nivel de compromiso del hombre pueden ser muy reales. La mujer que comprende esto no tiene que renunciar a su autonomía ni abandonar su propio criterio. Todo lo contrario, puede mantenerlos con firmeza y, al mismo tiempo, crear un espacio donde el hombre sienta que puede ser el mismo, que puede equivocarse y aprender, y que puede contribuir a su manera sin sentir que está siendo evaluado constantemente. Y ese espacio, ese pequeño pero poderoso regalo, puede cambiar por completo la energía que existe dentro de una relación. Recuerda esto. Un hombre que se siente competente a tu lado desea seguir estando a tu lado. No porque dependa de ti para sentirse bien consigo mismo, sino porque empieza a asociarte con esos momentos en los que siente que está viviendo su mejor versión. Y ese tipo de vínculo puede ser extraordinariamente difícil de romper. Pasemos ahora a la segunda cosa. Si alguna vez has escuchado hablar de los lenguajes del amor, seguramente conoces sus conceptos básicos. Palabras de afirmación, tiempo de calidad, actos de servicio, regalos y contacto físico. Pero hoy no quiero quedarme solamente con la teoría, porque ya existe muchísimo contenido sobre ella. Quiero que entiendas algo mucho más concreto y, sobre todo, mucho más útil para tu propia relación. La mayoría de las personas asume, casi sin darse cuenta, que su pareja se siente amada exactamente de la misma manera en que ellas se sienten amadas. Parece un error pequeño. No lo es. En realidad, puede ser una de las causas más frecuentes de conflicto, frustración y distancia dentro de una relación. Porque dos personas pueden estar entregándose amor de manera sincera y constante, aún así, ninguna de las dos sentirse verdaderamente amada. ¿Por qué? Porque están hablando idiomas diferentes. He visto esta situación muchas veces en consulta. Una mujer llena a su pareja de palabras bonitas, le dice constantemente lo que siente, le envía mensajes llenos de cariño y afecto.
pero quizá necesita algo completamente diferente. Tal vez necesita sentarse junto a ella y ver una película sin teléfonos, sin interrupciones y sin distracciones, simplemente compartiendo ese momento. Y él, por su parte, puede hacer 1000 cosas por ella. Puede reparar lo que se rompe en casa, prepararle el desayuno, llevarla a donde necesita ir o resolver pequeños problemas de su día. Mientras tanto, ella quizá necesita escucharlo expresar en voz alta lo que siente por ella. Los dos se aman profundamente. Los dos están intentando demostrarlo. Y, sin embargo, los dos pueden terminar sintiéndose completamente solos dentro de la misma relación. La mujer que comprende el secreto a que me refiere en el título de este video ha aprendido algo fundamental: observar. Ha aprendido a escuchar no solamente las palabras de su pareja, sino también sus comportamientos, sus reacciones y hasta sus silencios. Porque muchas veces, la manera en que una persona demuestra amor puede revelar también la forma en que necesita recibirlo. Si él busca constantemente tocarte, si intenta mantener contacto físico contigo, si suele tomarte de la mano o abrazarte por detrás mientras estás cocinando, probablemente el contacto físico tenga un lugar muy importante en su manera de sentirse conectado contigo. Y si tú lo amas profundamente, pero no eres especialmente afectuosa en el aspecto físico, puede existir una desconexión real entre los dos sin que ninguno sea plenamente consciente de ella. Comprenderlo y actuar teniendo eso en cuenta no significa renunciar a ti misma. Tampoco significa sacrificarte. Significa aprender a hablar el idioma del otro. Y hablar el idioma del otro, tanto en el amor como en la vida, es uno de los actos más inteligentes y generosos que pueden existir dentro de una relación. Entonces, ¿cómo puedes descubrir específicamente cuál es el lenguaje del amor de un hombre? Observando qué es aquello que más le afecta cuando deja de suceder. Porque el dolor muchas veces nos habla con una honestidad que las palabras no consiguen expresar. Si él comienza a retirarse emocionalmente después de pasar varios días sin compartir momentos de verdadera calidad, sin pantallas, sin distracciones y simplemente estando juntos, ese puede ser su lenguaje. Si se siente especialmente frustrado cuando sus esfuerzos pasan desapercibidos y no recibe ningún reconocimiento por lo que hace, ahí tienes otra señal. Y si busca constantemente el contacto físico, cuando ese contacto desaparece, comienza a mostrarse más distante, también estás frente a una pista importante. Una vez que comprendes esas señales, una vez que tienes esa información, puedes utilizarla de manera consciente y generosa. Y cuando eso ocurre, la dinámica de una relación puede cambiar de una forma que a veces parece casi milagrosa. Aunque en realidad no existe ningún milagro. Es simplemente psicología aplicada de una manera consciente. Pero hay algo más que quiero dejarte pensando antes de avanzar al siguiente punto. Algo directamente relacionado con ese problema central que mencioné al principio y que vamos a ir descubriendo poco a poco. Estamos entrando en las capas más profundas de este tema, y el próximo punto va a acercarte todavía más a algo que muchas mujeres evitan por razones que, en realidad, tienen más relación con el miedo que con la falta de deseo. Así que continúa escuchando. Vamos ahora a la tercera cosa. Aquí es donde muchas personas empiezan a confundirse. Existe una creencia muy extendida dentro de la cultura popular y también dentro de muchos consejos tradicionales sobre las relaciones. Esa creencia sostiene que la seguridad emocional y la intensidad son prácticamente opuestas. Según esta idea, cuando una relación se vuelve segura, estable y predecible, inevitablemente termina volviéndose aburrida. Y, siguiendo la misma lógica, la pasión solamente podría mantenerse viva cuando existe cierta incertidumbre, cierta tensión o esa sensación de no saber exactamente qué va a ocurrir después. Pero desde una perspectiva psicológica más profunda y actual, esa idea contiene un error. Es un error comprensible, porque existe una parte de verdad en la base de ese concepto, pero sigue siendo un error. Y ese error ha provocado mucho daño en numerosas relaciones, porque ha llevado a algunas personas a sabotear inconscientemente la seguridad emocional de su pareja con la intención de mantener viva la chispa. Sin embargo, lo que la investigación psicológica y mi propia experiencia trabajando con parejas me ha mostrado una y otra vez es algo muy diferente. La seguridad emocional no destruye la pasión. Cuando está bien construida, puede profundizarla de una manera que la inseguridad jamás podría conseguir. Entonces, ¿qué significa realmente crear seguridad emocional para un hombre? Significa que él sabe que puede mostrarse vulnerable contigo sin sentir que eso lo hará parecer más pequeño ante tus ojos. Significa que puede hablar de sus miedos, expresar sus dudas y mostrar sus momentos de debilidad sin temor a ser juzgado por ti o a que algún día utilices esas vulnerabilidades en su contra. Significa que cuando las cosas salen mal,
Cuando atraviesa uno de sus peores momentos, tú puedes convertirte en un lugar seguro para él y no en una amenaza adicional. Y esto es extraordinariamente poderoso, porque muchos hombres han crecido con la idea de que mostrar vulnerabilidad es peligroso. Desde muy pequeños aprenden a esconder aquello que les duele, a no llorar, a resolver los problemas por sí mismos y a evitar pedir ayuda. Y aunque esa forma de educación puede resultar disfuncional en muchos casos, deja huellas profundas en la manera en que un hombre aprende a relacionarse con sus propias emociones y con las personas que tiene más cerca. Así que cuando un hombre encuentra a una mujer con la que realmente puede bajar la guardia, sin sentir miedo de ser juzgado o rechazado, esa mujer empieza a ocupar un lugar completamente diferente en su vida. Se convierte en un refugio. Y los seres humanos, absolutamente todos, tenemos una tendencia natural a regresar al lugar donde nos sentimos seguros. Pero entonces aparece una pregunta importante. ¿Cómo se puede combinar esa seguridad con la intensidad? ¿Cómo se mantiene vivo el fuego dentro de una relación que, al mismo tiempo, ofrece tranquilidad y confianza? La respuesta está en la presencia, en la capacidad de estar verdaderamente ahí, no solamente de manera física, sino también emocionalmente, especialmente en los momentos que realmente importan. La intensidad no nace necesariamente de la incertidumbre ni del conflicto. Nace de la profundidad del contacto real entre dos personas. Y aquí aparece una paradoja fascinante. Esa profundidad solamente puede desarrollarse cuando existe suficiente seguridad para bajar las defensas y mostrarse tal como uno realmente es. Una mujer que sabe crear ese clima emocional, que sabe cuándo abrazar sin hacer preguntas, que sabe cuándo escuchar sin intentar ofrecer una solución, que sabe cuándo decir, estoy aquí, no tienes que hacer nada, solo estar. Tiene un poder enorme dentro de una relación. Pero no es el poder del control. Tampoco es el poder de la manipulación. Es el poder de la conexión auténtica. Y la conexión real, aunque muchas veces no lo reconozcamos, es precisamente lo que todos buscamos y lo que todos necesitamos. Cuando alguien consigue dártela de verdad, puedes llegar a aferrarte a ella con una intensidad que ningún juego emocional ni ninguna incertidumbre calculada podrían producir jamás. Estamos llegando a la mitad de este video y quiero recordarte algo. Al principio te prometí que el último punto sería el más importante, el más transformador y también el que más resistencia genera. Todavía queda camino por recorrer. Pero si realmente aplicas lo que hemos visto hasta este momento, algo dentro de tu relación puede empezar a cambiar. Y el siguiente punto va a comenzar a llevarnos hacia una parte todavía más interesante. Existe un patrón que he visto repetirse tantas veces que ya no debería sorprenderme, pero que aún así continúa llamándome la atención. Una mujer conoce a un hombre que le gusta. Comienza la relación con toda la energía del principio, con la emoción de lo nuevo, con ese brillo especial que aparece cuando todo parece emocionante. Y después, poco a poco, casi sin darse cuenta, comienza a dejar de lado sus propias cosas. Deja menos espacio para sus amigas, para sus proyectos, para sus pasiones y para sus propios momentos. No porque él se lo haya pedido, no necesariamente porque alguien la haya obligado. Simplemente porque la relación comienza a ocupar cada vez más espacio en su vida. Y, en el fondo, puede existir una creencia silenciosa de que eso es lo que significa amar. Entregarse por completo, compartirlo todo y terminar fusionándose con la otra persona. Pero lo que sucede después suele seguir un patrón muy parecido. El hombre comienza a tomar distancia. No necesariamente porque haya dejado de quererla, sino porque, de una manera inconsciente, algo ha cambiado entre ellos. Algo que quizá él mismo no sabe explicar con palabras, pero que puede sentir claramente. La mujer que inicialmente lo atraía, aquella que tenía su propia vida, su propia energía y su propio mundo, parece haber desaparecido, y en su lugar aparece alguien que lo necesita de una manera que comienza a sentirse pesada. Alguien que lo observa como si fuera el centro de absolutamente todo, que ha dejado de funcionar como una persona completamente independiente y se ha convertido, poco a poco, en una extensión de la relación. Y aunque pueda resultar duro escucharlo, eso termina siendo agotador para ambos. Esto no es un juicio, es psicología. El deseo, la atracción y el interés genuino por otra persona se alimentan también de la alteridad, de la sensación de que el otro sigue siendo una persona completa, con un mundo interior propio, con sus propias ideas, sus contradicciones y sus experiencias. ¿Cuándo eso desaparece? Cuando una persona comienza a convertirse en un reflejo perfecto de la otra, algo dentro de la atracción puede comenzar a apagarse. No necesariamente porque el amor haya desaparecido, sino porque el deseo también necesita cierto espacio para mantenerse vivo. Necesita que la otra persona continúe siendo, en algún sentido, un misterio.
La mujer que comprende el secreto del que estamos hablando hoy aprende a reconocer esto y lo protege cuidadosamente. Mantiene sus amistades. Conserva sus propios proyectos. Continúa interesándose por cosas que no tienen absolutamente nada que ver con su relación. Tiene momentos para ella misma y espacios que no está dispuesta a abandonar. Y esto no ocurre porque quiera menos a su pareja. Precisamente puede ocurrir porque entiende cuánto valora esa relación. Comprende que una relación sana no necesita que ella desaparezca dentro de ella. La mejor versión de la relación necesita que ella continúe siendo también la mejor versión de sí misma. Y cuando una mujer mantiene esto de manera constante, ocurre algo realmente interesante desde el punto de vista psicológico. El hombre puede sentir que la atracción continúa viva, incluso con el paso del tiempo y con la aparición de la rutina. ¿Por qué? Porque existe algo en ella que sigue perteneciendo a su propio mundo. Algo que él no posee por completo. Algo que le recuerda que está compartiendo su vida con una mujer que tiene una vida interior rica, independiente y propia. Y eso puede generar respeto. Puede generar admiración. Y puede mantener vivo un deseo que la rutina no desgasta con tanta facilidad. Pero existe una parte todavía más profunda de este punto. Una parte que va más allá de cualquier estrategia relacionada con la pareja y que toca directamente el bienestar personal. Una mujer que conserva su propia identidad dentro de una relación también puede ser una mujer más feliz, más completa y más entera. Y una mujer que se siente feliz, completa y entera transmite algo que no puede fabricarse artificialmente. Una energía, una vitalidad, una presencia, algo que atrae de manera genuina y poderosa. Así que si existe una sola idea que quiero que recuerdes de este cuarto punto, que sea esta: cuidar tu mundo interior, proteger tus pasiones, mantener tus propias relaciones y conservar momentos de soledad no es egoísmo. Es inteligencia emocional aplicada a la pareja. Es la base desde la que una relación puede crecer sin terminar agotándose. Y ahora estamos llegando al quinto punto. Como te prometí, este es el más importante, el más difícil de abordar y también el que puede resultar más difícil de escuchar. Pero, al mismo tiempo, puede ser el más transformador de todos. Así que continúa conmigo. Lo que viene ahora puede cambiar completamente la manera en que entiendes este tema. Hemos llegado al punto que más me ha costado abordar a lo largo de mi carrera. No porque sea un tema prohibido, sino porque toca algo mucho más profundo que la superficie. Algo que conecta la psicología, la identidad, el miedo, el deseo y la conexión humana de una manera que pocas veces se explica con la honestidad que realmente merece. Quiero hablar de la intimidad. Y quiero hacerlo con toda la profundidad posible. Porque la intimidad, cuando la entendemos en su sentido más completo, no es simplemente lo que ocurre dentro de un dormitorio. Es un estado de presencia total. Es apertura. Es la ausencia de máscaras. Comienza en la manera en que dos personas se miran y continúa hasta ese punto en el que ambos pueden mostrarse emocionalmente desnudos antes, durante y después de estar físicamente juntos. Primero quiero hablar de la parte emocional, porque es precisamente la que más suele descuidarse y, al mismo tiempo, una de las que más determina la calidad de todo lo demás. Existe una manera de estar presente con otra persona que va muchísimo más allá de compartir simplemente el mismo espacio físico. Es una presencia que se percibe, que se siente, que comunica algo incluso cuando no se pronuncia una sola palabra. Es poder transmitir: estoy aquí completamente. Mi mente no está en otro lugar. Mi corazón no está escondido detrás de una pared. No estoy evaluando, calculando ni comparando. Estoy aquí entera para este momento. Esa clase de presencia es extremadamente rara. Y precisamente por eso puede ser extraordinariamente poderosa. Porque la mayoría de las personas, incluso durante los momentos de mayor intimidad, permanecen parcialmente ausentes. Existe una voz interior que observa y evalúa. Una voz que pregunta si lo está haciendo bien, si la otra persona está satisfecha, si debería hacer más, menos, esto o aquello. Y ese ruido interno puede bloquear la conexión auténtica de una manera que casi llega a sentirse físicamente. La mujer que aprende a silenciar ese ruido, que consigue soltar el control y dejar de evaluarse constantemente para simplemente estar presente de verdad, está ofreciendo algo que muy pocas personas consiguen ofrecer a lo largo de su vida: el regalo de la presencia real. Y ese puede ser uno de los regalos más poderosos que una persona puede entregar dentro de una relación. Ahora bien, también quiero hablar, con toda la delicadeza y claridad que este tema merece, sobre la parte física de la intimidad, porque es precisamente ahí donde existe algo enormemente importante dentro de una relación. Y también es ahí donde muchas personas cargan con más miedo, vergüenza, inhibiciones y bloqueos acumulados.
He hablado con parejas que realmente se aman, que tienen una base sólida, que comparten valores y que incluso tienen proyectos de vida en común. Y, sin embargo, sienten que dentro de su intimidad física existe una barrera invisible que ninguno de los dos se atreve a atravesar. Un espacio de inhibición mutua, de contención, de censura silenciosa. Y poco a poco, esa barrera puede comenzar a apagar el fuego que existe entre ellos. Cuando les pregunto qué está ocurriendo, casi siempre aparece la misma palabra: vergüenza. La vergüenza dentro de la intimidad es una de las fuerzas más destructivas que he encontrado en el mundo de las relaciones. Y no me refiero a esa vergüenza saludable que puede ayudarnos a respetar límites y a cuidar de la otra persona. Hablo de una vergüenza irracional, heredada y cultural. Esa vergüenza que muchas personas aprendieron desde pequeñas. La idea de que sus cuerpos son algo problemático, que el deseo puede ser peligroso, que mostrarse completamente es arriesgado, que si se abren demasiado, alguien podría hacerles daño o juzgarlas. Esa vergüenza puede instalarse sin que nadie la haya impuesto de manera explícita, y termina haciendo que las personas se presenten en la intimidad de manera incompleta, con filtros, con limitaciones que ellas mismas se han impuesto, con una parte de sí mismas encerrada detrás de una puerta que nunca se permiten abrir por completo. Y entonces sucede algo triste. La intimidad física, que podría convertirse en un espacio de conexión profunda, de alegría genuina y de descubrimiento mutuo, termina pareciéndose más a una rutina, a una coreografía conocida, a un ritual que se repite y se cumple, pero que no consigue alimentar verdaderamente a ninguno de los dos. La mujer que practica esta quinta cosa de la que estoy hablando es aquella que ha decidido, de manera consciente y valiente, trabajar sobre esa vergüenza. Ha decidido mostrarse de una manera más plena, más auténtica y más atrevida en el sentido más honesto de la palabra. Y eso no significa hacer cosas que no desea. No significa aceptar aquello que no le gusta. Significa dejar de esconder aquello que sí quiere y aquello que sí disfruta simplemente por miedo al juicio, al ridículo o a mostrarse demasiado. Quiero ser muy claro aquí. Esto no es una invitación a hacer nada que no desees. El respeto, el consentimiento mutuo y la comunicación son la base de todo lo que ocurre dentro de la intimidad, siempre, sin ninguna excepción. Pero dentro de ese espacio de respeto, confianza y comunicación existe un universo enorme de posibilidades que muchas personas jamás han explorado, simplemente porque tienen miedo. Y ese miedo, cuando no se trabaja, cuando no se examina y cuando nunca se cuestiona, termina empobreciendo la relación de una manera que, con el paso del tiempo, se vuelve cada vez más difícil de ignorar. Entonces, ¿cómo se puede trabajar esto de una manera concreta? Lo primero es la comunicación. Hablar sobre la intimidad fuera del momento de la intimidad, en un espacio tranquilo y sin la presión de una situación específica. Hablar sobre lo que se desea, sobre lo que gusta y también sobre aquello que ha quedado sin decir. Estas conversaciones, aunque al principio puedan resultar incómodas, pueden ser extraordinariamente liberadoras. Crean un espacio de confianza que después se traslada de manera natural a los momentos de intimidad física. Lo segundo es explorar los propios bloqueos. Preguntarte de dónde viene tu inhibición. ¿Qué es exactamente lo que te impide mostrarte de una manera más plena? ¿Es miedo al juicio de tu pareja o es un juicio interno que tú misma estás aplicando sobre ti? La mayoría de las veces, cuando esta pregunta se responde con verdadera honestidad, aparece algo muy importante. El juicio más severo que existe dentro de nuestra intimidad muchas veces no viene de la otra persona, viene de nosotros mismos. Lo tercero, y esto me parece especialmente valioso desde el punto de vista psicológico, es aprender a estar presente dentro del propio cuerpo durante los momentos de intimidad. No permanecer atrapada en los pensamientos. No estar evaluando constantemente lo que ocurre. No preocuparte por si estás haciendo algo correctamente o no. Se trata de conectar con las sensaciones físicas reales, con el contacto, con la respiración, con el calor y con todo aquello que está sucediendo en ese momento. Esta presencia corporal es algo que puede aprenderse y practicarse, y puede transformar por completo la experiencia de la intimidad. Pero hay algo más que quiero añadir aquí, algo directamente relacionado con ese atrevimiento genuino dentro de la intimidad. Desde la psicología masculina más básica, muchos hombres responden de una manera extraordinariamente poderosa cuando perciben que la mujer que está con ellos está realmente presente, que no está actuando, que no está interpretando un papel, que no está simplemente cumpliendo con una expectativa, sino que está completamente ahí, disfrutando de verdad del momento que están compartiendo. Ese nivel de presencia y autenticidad puede tener un efecto profundo en la experiencia emocional de un hombre. Y ningún truco,
Ninguna técnica ni ninguna estrategia aprendida puede reproducirlo de la misma manera, porque comunica algo que llega directamente al núcleo de lo que todo ser humano necesita sentir. ¿Qué importa? Que su presencia tiene un efecto en la otra persona, que ese momento que están viviendo juntos es real, que existe algo genuino entre los dos. La mujer que se atreve a mostrarse de esa manera, que se permite ser completamente ella misma dentro de la intimidad, sin filtros y sin contenerse constantemente, con toda la plenitud de lo que es y de lo que siente, puede dejar una huella que resulta muy difícil de borrar. Y no porque sea la mujer más experta en una determinada técnica, tampoco porque tenga el cuerpo más cercano a algún ideal impuesto, sino porque en ella el hombre encontró algo extraordinariamente escaso en el mundo, la presencia real de alguien que no tiene miedo de ser quien es. Y ese regalo, créeme, puede ser infinitamente más valioso que cualquier otra cosa. Ahora quiero detenerme un momento, antes de llegar a la conclusión, para hablar de algo que se encuentra por debajo de los 5 puntos que hemos explorado. Algo que conecta todos estos elementos de una manera mucho más profunda.